a darle la bienvenida al Espíritu Santo, yo te invito a que te pongas de pie. Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Padre, sé bienvenido a este lugar, Señor, y toma el control, Señor, de nuestras vidas. Padre, que seas tú, Señor, moviéndote, Señor, a través de nosotros. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que se mueva, Señor, el que nos llena de tu presencia, el que nos hable, Señor, el que ministre, Señor, cada corazón, Señor, de cada persona, Señor, que venga a este lugar. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido grande, Señor, y poderoso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder.
yo quiero gritar. Te adoramos, Padre, porque no hay nadie como tú.
¿Cuántos estamos listos para la palabra de Dios? Amén. Abra ahí en la Biblia, en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Libro de Mateo, primer libro de los Evangelios del Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Y vamos a leer detenidamente este pasaje, lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. ¿Cuánto lo tienen listo? Mateo capítulo 11, versículos 12. Y bueno, sean todos bienvenidos a Casa de los Milagros, El Tejar, Veracruz. Le damos la grata y cordial bienvenida también a los que están ahí en línea a las 6 de la tarde. Les mandamos un saludo y muchas bendiciones, y esperando que esté preparado su corazón para recibir la enseñanza del día de hoy. Así que también sean bienvenidos los que están ahí en línea. Y vamos a dar lectura lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 12. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Podemos repetirlo todos juntos a una misma voz. Y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Puedes decirle a tu compañero que está al lado: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te agradecemos esta mañana de tu palabra. Llénanos de ella, impregna nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Satúranos, Señor, de tu palabra, Padre, porque cuando escuchamos, retenemos y practicamos tu palabra, Señor, podemos agradarte. Y como tú lo dijiste, en esto conocerán verdaderamente si son mis discípulos y los que me aman, porque practican, atienden y obedecen mis mandamientos. Padre, y queremos ser una iglesia conformada por verdaderos discípulos que te aman, y en el cual, Señor, que a través de ella, cuando tú nos hablas, cuando tú, Señor, nos diriges, queremos no solamente escuchar, sino también retenerlo en nuestro corazón y poder practicarlo, poder, Señor, ponerlo a la obra. Que tu palabra nos siga adiestrando, que tu palabra nos siga llevando a cumplir, Señor, tus propósitos. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a continuar con la serie El Reino de Dios, y necesitamos entender que el reino de Dios lo conforman personas restauradas, lo conforman personas regeneradas. El reino de Dios está compuesto por personas que se han reconciliado con el Señor. Yo necesito que entienda esta parte. Pregunto: ¿cuántos de los que estamos acá hemos sido restaurados, reconciliados y regenerados con el Señor? Amén. Entonces necesito que te des cuenta que si tú has sido regenerado, si tú has sido renovado, entonces tú formas parte de un reino, y no cualquier reino, sino un reino espiritual, un reino celestial, y en el cual en ti y en mí se nos ha sido depositado un ADN puro, un ADN renovado. Hemos recibido una realeza celestial, hemos recibido un linaje espiritual. Puedes decirle a tu compañero que está al lado: tú eres parte del reino de Dios y formas parte de un linaje espiritual. Ahora, si somos parte de un linaje espiritual, entonces tenemos un estilo de vida muy diferente a lo que llevamos en el pasado, cuando nosotros formábamos parte de un reino oscuro, de un reino de tinieblas. Necesito que también entendamos esta parte. Si yo he sido restaurado, si yo he sido regenerado y reconciliado con el Señor y formo parte de un reino espiritual, del reino de Dios, quiere decir entonces que mi estilo de vida es diferente al que yo desenvolvía en el pasado.
El reino de Dios está formado por personas como tú y yo, que hemos abrazado, que hemos aceptado, que hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hemos creído en esa obra redentora que fue consumada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si yo entiendo que el Rey Jesús, su reino lo tiene en los cielos, si yo entiendo que el Rey Jesús, su reinado es espiritual, entonces debo de entender que Él está sentado en su trono. Él gobierna en ese trono espiritual. Y debo de entender entonces que debe haber una conexión de su reino descendiendo sobre la tierra. Debo saber que debe haber una conexión de su reino sobre mi propia vida, sobre cada cristiano, sobre la iglesia. Y sobre todo que tenemos una autoridad que está sobre nosotros y que ahora nos debemos a Él, al Rey de Gloria, al Rey de Reyes. Nos debemos a Él en obediencia, nos debemos a Él en hacer la voluntad. Y así como se hace la voluntad en el cielo, también Él busca que esa conexión de su reino hacia cada creyente, hacia cada cristiano, hacia su iglesia, Él también quiere cumplir la voluntad y el propósito sobre esta tierra, estableciendo su reino en cada corazón. Primeramente, Él quiere establecer su reino de manera plena, de manera real, en el corazón de su iglesia, en cada creyente, pero también quiere establecer su reino en los corazones que necesitan ser alcanzados y puestos en libertad en un reino de oscuridad en el cual se encuentran. Entonces, el reino de Dios hace presencia en la tierra cuando se mueve un linaje escogido. Escuche, el reino de Dios hace presencia aquí en la tierra donde se mueve un linaje escogido, donde se mueve un real sacerdocio, donde se mueve una iglesia santa, una iglesia que ha sido adquirida por el Rey de Reyes a precio de sangre. Y es ahí donde debemos de entender que cada cristiano, que usted y yo debemos llegar a ese lugar eterno, debemos conquistar a ese reino de los cielos, debemos enfocarnos, debemos poner la mirada a ese reino inconmovible que Dios ha preparado a los que lo aman, a los que se esfuerzan de establecerlos en sus corazones, pero también a los que se esfuerzan por manifestarlo aquí en la tierra. Entonces, en nosotros habita el reino de Dios. ¿A dónde habita el reino de Dios? Dígalo conmigo, en mi vida. O sea, en su propia manera de hablar. Entienda eso. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo es que el reino de Dios desciende en la iglesia y en este mundo que necesita ser alumbrado por el reino de la luz? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestras acciones. Iglesia, en todo lo que hacemos se tiene que manifestar y poner evidencia el reino de Dios aquí en la tierra. En todo lo que tú hagas, en todo lo que yo haga, en mis acciones, en lo que hago, en lo que pienso, en mis actitudes, se debe manifestar. Se debe poner a descubierto el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, que es usted y yo, somos el puente para muchos de que ellos también formen parte de un reino inconmovible. Para los que están en ese reino de oscuridad, tengan la oportunidad a través de las acciones, a través de lo que hagamos, a través de los actos de misericordia, a través de los actos de consolación, a través de los actos de poder transmitir una palabra de fuerza a las personas que en ese momento pasan por un momento difícil. Es ahí donde el reino de Dios se manifiesta. Pero donde no se transmite palabra, donde no se transmite misericordia, donde no se transmite el consuelo al vecino, al conocido, al familiar, entonces no se está poniendo en evidencia el reino de Dios aquí en la tierra.
Necesito que entienda eso. Puede decirle a su compañero que está al lado: en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú hables, en tus acciones, se tiene que manifestar el reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si es así, dale un fuerte aplauso a Jesús. Ahora, iglesia, nosotros tenemos una cultura muy diferente y necesito que ponga atención en lo que voy a transmitir. La iglesia, usted y yo, tenemos una cultura muy diferente, muy superior, por mucho, a una cultura que quizás antes estábamos tan acostumbrados, como es una cultura terrenal, como es una cultura corrupta, como es una cultura caída y corrompida. Si somos parte de un reino espiritual, si somos parte, si entendemos que ahora nuestra vida es regenerada, que ahora nuestra vida ha sido restaurada, entonces yo sé y entiendo que el reino de Dios está en mi corazón, que el reino de Dios se mueve en mi vida o se quiere mover en mi vida, y que por lo tanto yo no puedo tener una mentalidad terrenal ya. Ya no puedo tener un comportamiento conforme a la corriente de la cultura de esta tierra. No, yo tengo que tener una mentalidad del reino. Yo tengo que tener un comportamiento del reino. Yo tengo que actuar conforme al reino de Dios actúa en los cielos. Por eso cuando Dios dice: Señor, hágase tu voluntad en los cielos, pero que también esa voluntad descienda y baje sobre la iglesia y se cumpla y se desarrolle en la tierra misma, a través de cada hijo de Dios, a través de cada creyente, a través de la iglesia. Entonces pongámonos a imaginar ese reino celestial inconmovible y espiritual. Ahí está y se mueve y está impregnado por una atmósfera del poder, de la unción, de la gloria de Dios. Ahí en ese reino espiritual que no vemos, pero que es una realidad. Ahí se mueve la fe, ahí se mueve el consuelo, ahí se mueve la fortaleza, ahí se mueve la libertad, ahí se mueve la salud, ahí se mueve la alegría, ahí se mueve la salvación. Ahora, comparado con la otra cara de la moneda, en una cultura terrenal y corrompida, ahí se mueve un lenguaje negativo, ahí se mueve la incredulidad, ahí se mueve el desconsuelo, ahí se mueve la aflicción, ahí se mueve la opresión por la enfermedad, o la tristeza o el dolor por los problemas, por la circunstancia. En una cultura tan corrompida y tan terrenal, que hay personas, como están en ese reino de oscuridad, albergan la amargura, albergan la aflicción. Por eso, si nosotros pertenecemos a un reino de Dios, a un reino de los cielos, nuestro lenguaje tiene que ser diferente, iglesia. Nuestra forma de hablar tiene que mostrar el reino de Dios para bendecir a otras familias. Usted no puede hablar o no puede tener un lenguaje negativo como un representante o como alguien que forma parte de un reino espiritual. Usted no debe darse el lujo de tener un lenguaje negativo que va en contra de lo que Dios nos enseña, del tipo de lenguaje que usted y yo necesitamos desarrollar y hablar con nuestra boca. ¿Cuántos estamos acá? Ahora, aquella vida, aquel corazón que realmente tiene el reino de Dios en su vida, las circunstancias, las adversidades, todo lo que le pueda acontecer, por cuanto tiene en su vida el reino de Dios aquí en esta tierra, lo anterior expuesto no le puede robar el gozo, no le puede robar la paz, no le puede robar la fe, no le puede robar la esperanza, la confianza, porque él sabe que pertenece a un reino superior, que es el reino de Dios. Y por lo tanto, pase lo que pase, venga lo que venga, no importa lo que está sucediendo, pero eso no le roba la confianza, ni la fe, ni el gozo. ¿Cuántos dicen amén? Pero una persona que tiene otro tipo de cultura, que es la terrenal,
fácilmente las circunstancias, lo que vive, el entorno que le rodea, fácilmente le roba la paz, el gozo, y viene la aflicción, y viene la opresión, y viene la incredulidad, el dolor, la amargura. Debemos de entender que nosotros somos parte del reino de Dios y debemos plasmar toda esa naturaleza que hay en el reino de los cielos. De pronto tú ves una persona conocida, un vecino, una vecina, el compadre o la comadrita, y tú la ves que está ahí toda afligida, toda desconsolada, toda atribulada, toda preocupada por una enfermedad o por un problema familiar o la pérdida de un familiar o por su economía o por cualquier situación que pudiera estar pasando. Pero como tú eres un soldado, una mujer, un hombre de linaje real que forma parte del reino de los cielos, tú transmites, tú bajas el reino de Dios llevando la palabra, llevando los valores de los principios de la palabra, y traes consuelo, y traes fortaleza, y traes fe, y de pronto la persona, ¿verdad?, empieza a abrir su corazón, empieza a recibir al Rey de Reyes, empieza a recibir el reino de Dios en su vida, y empieza a ser ministrada, y empieza a ser tocada, y ahora cree. Ahora tiene la confianza, recibe la paz, recibe la fe, y ahora cree que el Señor pueda darle sanidad. Ahora cree que el Señor pueda darle el milagro, pueda resolver su problema, pueda resolver y transformar su circunstancia. Eso se trata. Cuando hacemos eso, entonces significa una cosa, iglesia, que el reino de Dios se está descendiendo sobre una casa, sobre una familia o sobre una persona. Entonces esas personas ya no más serán parte de una cultura corrompida y caída como es la terrenal, sino pasarán a una cultura diferente, que es la celestial, que es la santa, que es la pura. ¿Sabe? Hoy por hoy, en estos tiempos, usted y yo somos Juan el Bautista, que trae el reino de Dios a la tierra. Hoy por hoy, usted y yo somos el Juan el Bautista, que él provoca la conexión, o ella hace descender el reino de Dios sobre una casa o sobre las personas que están siendo afligidas y oprimidas por un reino de las tinieblas. Dile a su compañero que está al lado: hoy el Señor quiere que te levantes con la unción de Juan el Bautista. Hoy el Señor quiere que nos levantemos con la unción de Elías, con la unción de Juan el Bautista, con la unción del mismo Jesús de Nazaret. Ahora, necesitamos entender que hay una generación que, como dice el Primera Confesión de Sangre, necesita ser trasladada al reino de los cielos. Hay una generación que necesita que podamos traerle el reino de los cielos con violencia. Sí, con violencia, pero no es la violencia que quizás usted se está imaginando. No, más adelante vamos a enfocarnos lo que significa ese término que Jesús usó como la violencia. Pero dice ahí: solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Por eso en esta serie del reino de Dios he puesto como tema: los violentos arrebatan el reino de Dios. Los violentos arrebatan el reino de Dios. Los violentos arrebatan el reino de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Dile a tu compañero que estás al lado: ¿tú realmente eres violento y estás arrebatando el reino de Dios? ¿Somos violentos, iglesia? Lo primero que quiero compartir es que el reino de los cielos sufre violencia. Si vamos al contexto de este pasaje, podemos darnos cuenta que ahí Jesús estaba dándole una encomienda a los 12 discípulos. Le estaba entregando, le estaba delegando la tarea de que ellos tenían que traer el reino de los cielos a la tierra. En el versículo 1, ahí nos podemos dar cuenta:
O sea, en cada discípulo de Jesús estaba el reino de Dios. En cada corazón de cada uno de los 12 estaba el reino de Dios. Y que ahora debían traerlo, ahora debían de transmitirlo a esa generación de esa época. Y empezaron los 12, ¿verdad? Fueron encomendados, fueron delegados y empezaron a compartir el evangelio, empezaron a compartir las buenas nuevas, empezaron a transmitir la palabra, empezaron a ministrar sanidades, empezaron a echar fuera demonios. Jesús, por lo propio, empezó él también a provocar milagros, a liberar a los que estaban cautivos, a sanar a los oprimidos por la enfermedad. De eso se trata, de eso también es el reino de los cielos. Ahora, Jesús dijo algo muy importante cuando él mencionó: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera las enfermedades, echo fuera los demonios, echo fuera las opresiones, las angustias, eso significa entonces que el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Eso significa que el reino de Dios ha descendido y quiere habitar en cada corazón, como lo dijo en Mateo 12:28. Recordemos que Juan el Bautista fue el encargado de poder preparar y alistar el camino del Salvador del mundo. Juan el Bautista se esforzó por traer el reino de los cielos a esa generación. Juan el Bautista se esforzó para preparar los corazones y esa generación pudiera ser parte del reino de Dios. Y no solamente pudieran ser parte, sino pudieran entrar al reino de Dios. Pero lamentablemente Juan el Bautista enfrentó oposición, enfrentó resistencia, enfrentó la incredulidad también de esa generación. No de toda, pero hubo un sector, hubo un grupo que fue incrédulo ante el reino de Dios. Y vemos ahí y podemos darnos cuenta que se levantaron los saduceos, los líderes religiosos, los fariseos, las personas malintencionadas, para poder resistir el reino de los cielos en esa época. O sea, se levantaron enemigos para poder rechazar y oponerse a que el reino de los cielos siguiera avanzando, a que el reino de los cielos se siguiera estableciendo en los corazones. Y es por eso que esos enemigos siempre acechaban a ver a ese Juan, el que le dicen el Bautista. A ver, vamos a ver de qué está hablando, qué está enseñando, a ver qué está diciendo ese hombre. Es lo que hacían los enemigos. O sea, que Juan el Bautista, escuche lo que le voy a decir. Juan el Bautista, por abrir brecha, por abrir camino a Jesús, por proclamar el reino de Dios, por confrontar el pecado, por decir la verdad a una generación de víboras, donde les decía: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Arrepentíos y convertíos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el reino de los cielos, quiero que entiendan algo, el reino de los cielos es misericordia, el reino de los cielos es reconciliación, es perdón. El reino de los cielos es amor, sí, pero el reino de los cielos también confronta el pecado. El reino de los cielos también desecha la iniquidad. El reino de los cielos expone al descubierto lo incorrecto, con el ánimo de que las personas y una generación puedan reaccionar y arrepentirse y tener la misericordia de Dios y ser perdonadas, ser lavadas por la sangre de Jesús y ser reconciliadas. De eso se trata el reino de Dios. Pero claro, esa generación les incomodó la verdad divina que expresaba Juan el Bautista. Se enojaron, se rasgaron sus vestiduras. Por eso rechazaban el mensaje de Juan el Bautista. Por eso no aceptaban el mensaje del reino de Dios, porque les incomodaba. Porque en pocas palabras, la palabra de Dios a través del reino de Dios sobre Juan el Bautista les gritaba su vida, que realmente cómo se encontraban. Y ellos se enojaban. Por eso Juan el Bautista se ganó el desprecio, se ganó el rechazo,
Se ganó que la gente lo menospreciara solamente por decir la verdad del reino de Dios. Por eso le digo, el reino de Dios sí trae misericordia, trae perdón, trae regeneración, pero también el reino de Dios confronta el pecado, confronta lo incorrecto, saca a la luz lo que está mal y desagradable delante de Él, para que solamente una generación, vuelvo a mencionar, reaccione, se arrepienta, se vuelva a Dios y obtenga el perdón de pecados y la limpieza a través de su sangre. Mire, Juan el Bautista trató de persuadir a Herodes Antipas. Juan el Bautista se esforzó y trató por traer el reino de Dios sobre este hombre, pero Herodes decidió la maldad, decidió más en un reino de oscuridad, optó por estar en el pecado que estar en el reino de la luz, que estar en el reino de los cielos. Es más, Herodes se convirtió en un enemigo más para el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este hombre encarceló a Juan el Bautista. Y no solamente lo encarceló, sino en el versículo 14 de Mateo, ahí nos muestra que lo decapitó, lo mandó a matar. Y todo porque Juan solamente confrontó su pecado. Él le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso Herodes lo enojó, lo molestó, se incomodó. Juan el Bautista trató de que este hombre reaccionara y se volviera a Dios, pero él amó más a las tinieblas, él amó más a la oscuridad que a la luz, que al reino de Dios, y lo mandó a matar. Si hablamos de Jesús por igual, Él recibió oposición, Él recibió el rechazo, las burlas, el vituperio, las injurias. Vamos, en su propia ciudad de origen, terrenalmente hablando, como fue Nazaret, no creyeron en Él. Por eso Él dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus propios parientes y familia. En otra versión dice: todo profeta que sale fuera de casa lo honran, lo reciben y creen en la palabra, pero en su propia tierra y en su propia gente recibe rechazo, recibe menosprecio. Vamos, en su propia familia, sus propios hermanos lo rechazaron, no le creyeron, porque no pudieron entender la visitación de un reino inconmovible, no pudieron entender la visitación del reino de la luz, del reino de los cielos. Los fariseos, Jesús recibió una persecución tremenda a través de los fariseos y saduceos. Lo querían matar, y también todo por decir la verdad, y también todo por confrontar el pecado, todo por querer que los líderes religiosos pudieran reaccionar y arrepentirse. Él también dijo: arrepiéntanse, hagan obras dignas de arrepentimiento, vuélvanse a Dios, porque por sus frutos serán conocidos. Así lo dijo Jesús: porque por sus frutos serán conocidos. Y Él se ganó ser golpeado, ser encarcelado también. Él se ganó ser azotado, Él se ganó el que lo mandaran a matar, a que fuera crucificado. Bueno, eso ya era parte de su plan, el tener que morir por nosotros, por el mundo, para darnos la oportunidad y preparar ese lugar del reino espiritual para los que se esfuerzan, para los que están enfocados en alcanzar y conquistar a ese reino de los cielos. Y sabe, aunque los enemigos, los opositores espirituales y físicos que el diablo usó para frenar la visitación de los reinos de los Dios, no pudo frenarlo. No pudieron detenerlo. No pudieron evitar que el reino espiritual de Dios se manifestara en esa época y evitar que siguiera avanzando, sino ellos fueron derrotados por una fuerza mucho mayor que las huestes de maldad, de oscuridad. Fueron derrotados por la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Fueron derrotados por aquel reino que vino a traer esperanza, que vino a traer luz, que vino a traer salvación. Así que en esa época el reino de Dios creció a pesar de los obstáculos.
El reino de Dios avanzó a pesar de los enemigos que se levantaban con toda la furia del infierno a tratar de parar la obra de Dios en esa época. El reino de Dios avanzó aún más fuerte cuando Jesús ascendió a su trono a prepararnos lugar. Recuerde, Él lo dijo: voy a preparar lugar para ustedes. Y se está refiriendo al reino de Dios, se está refiriendo a ese reino espiritual. Recuerde que ese reino no es terrenal. Recuerde que ese reino es espiritual, celestial, no tiene fin. Es para siempre y por la eternidad. En cambio, un reino terrenal sí tiene fecha de caducidad, tiene fecha límite, tiene su fin. Mas el reino espiritual es eterno y es para siempre. Y Él está preparando ese reino espiritual, ese reino celestial, para aquellos que se enfocan, para aquellos que a pesar de los obstáculos, que a pesar de los enemigos que se estén levantando, ellos están firmes con los montes de Sion, que no se mueven para la derecha ni para la izquierda, sino que están alineados a ese reino incorruptible, porque sabe que les espera el premio incorruptible que es en el reino de los cielos. Iglesia, no debemos darnos el lujo de retroceder, no debemos darnos el lujo de enfriarnos con la frialdad espiritual. Debemos marchar, debemos proseguir, debemos seguir adelante sin temor alguno, como dice una canción, porque el Señor nos ve para darnos fortaleza y respaldarnos. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Denle un fuerte aplauso a Jesús si lo cree. Por eso dice este pasaje de los tiempos de Juan el Bautista y también de los tiempos de Jesús de Nazaret, hasta ahora, hasta el día de hoy, hoy por hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Es decir, en los días actuales, si en los días antiguos se levantaron enemigos espirituales y físicos que el diablo usaba también para frenar el reino y la obra de Dios, entonces en los días actuales también hay enemigos espirituales, es decir, demonios, espíritus de maldad, que usa aún a personas llenas de perversidad, llenas de maldad, para en el día actual seguir frenando la obra de Dios, para seguir oponiéndose al reino celestial, a ese reino de los cielos. Hay un enemigo en común que debemos entender cómo hacerle frente, iglesia. Estamos en una lucha espiritual como no tiene idea. Estamos en una lucha donde asedian nuestra alma para que no pueda conquistar el reino espiritual. Hay cosas que el enemigo usa para distraernos y opacar el reino de Dios en nuestro corazón. Hay distracciones que el diablo emplea para aquel que aún los escogidos, como dijo Jesús, aquellos que forman parte de ese reino de Dios, aún en el último instante apartarlos, hacerlos tropezar y que no conquisten a ese reino de los cielos. Por eso debemos estar alerta, iglesia. Debemos estar atentos. Por eso Pablo expresaba: yo pongo mi mira en lo que está delante. Yo no pongo mi vista a lo que ya ha quedado atrás, en ese pasado oscuro que yo me encontraba. Yo ya no puedo volver atrás, porque si vuelvo atrás solamente pensemos en lo que le sucedió a la mujer de Lot por volver atrás, porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Y hay muchos creyentes que desgraciadamente el diablo los ha hecho desviar del reino de Dios. Ha hecho que su corazón esté en Egipto una vez más, que su corazón esté deseando a un reino corrupto, terrenal y lleno de pecado y de corrupción. Los ha desviado. Y el Señor dijo: aún los escogidos tratará ese enemigo espiritual de hacerlos tropezar y evitar a que esos hijos, que esos creyentes puedan alcanzar el premio supremo que es el reino de los cielos. Por eso el Señor dijo en su palabra: si tú te consideras firme, pues entonces
Ocúpate de mantenerte así y no caer, y que no salgas reprobado, que en aquel día te quedes. Iglesia, debemos entender que el reino de oscuridad se opone al propósito del reino de Dios. Necesitamos nosotros abrazar el reino de la verdad, el reino de la luz. El mismo Filipenses capítulo 3 versículo 18, Pablo lo decía de esta manera. Y hoy en día desgraciadamente pasa lo mismo con muchas personas en la actualidad. Cuando en esa palabra Pablo expresaba: se han levantado enemigos de la cruz de Jesús con lamento, con lloro, con quebranto. He visto que se han levantado enemigos de la cruz de Jesús, porque con sus conductas, con su manera de pensar, en lo que hacen, en lo que apoyan, se han constituido enemigos del reino de Dios. Personas que en el día de hoy se han levantado para frenar la obra de Dios, se han levantado para impedir que el reino de los cielos crezca y se manifieste en la tierra a través de la iglesia y a través de cada creyente. Enemigos espirituales que usan y levantan enemigos físicos y pretenden sacar a Dios de todas las naciones. Vamos, ya han sacado a Dios de las escuelas y han permitido que entre el diablo para poder educarles de una manera terrenal, perversa, y les ha enseñado la promiscuidad, la inmoralidad sexual, le ha enseñado la perversión, el libertinaje. Hoy en los días actuales hay enemigos espirituales y enemigos físicos que se han levantado con toda la boca del infierno, con toda la furia del infierno, por si usted no lo sabía, que quieren tratar de borrar los principios de la Biblia, que quieren cambiar cada valor del reino de Dios plasmado en la palabra. Enemigos que quieren desaparecer lo que Dios condena y desaprueba, porque a ellos les incomoda, porque a ellos no lo aceptan, les desagrada, porque Dios reprende y trae a la luz y a la verdad cada perversidad, cada pecado vergonzosos y sus obras infructuosas. Hoy en día el diablo está usando enemigos para frenar y hacer enmudecer la voz de Dios, la voz del reino de espiritual, la voz de la iglesia, a través de personas, a través de partidos, a través de instituciones o organizaciones. Y lo que usted no sabe quizás es que todos esos enemigos que se están levantando en el día de hoy están maquinando, están planeando, se están esforzando para meter una ideología a la fuerza y que pueda ser aceptada por un mundo, que pueda ser aceptada en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la sociedad, en las casas. Vamos, hasta el día de hoy, si usted no se ha percatado, hay empresas muy conocidas, empresas muy fuertes que están apoyando al engaño del diablo. ¿Por qué? Porque quieren transgredir los principios y los valores espirituales, bíblicos y morales que están en la palabra de Dios. Personas que el mismo infierno las usa para tratar de cambiar el uso natural en contra de los principios de la Biblia, y que el enemigo las usa para imponer esa ideología. Y como dice Romanos 1, 26 y 27, cambian el uso natural por la perversidad, por la inmoralidad, por el libertinaje sexual, y no tomaron en cuenta a Dios, pues el mismo Dios los ha entregado a la mente reprobada, haciendo cosas que no convienen. Pero solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. En el versículo 12, la mitad de ese versículo finaliza: y los violentos lo arrebatan. Y quizás muchos, al escuchar la palabra violento, pues esto cause quizás controversia o choque
en la mente o lo malinterprete o quizás se asombre en este concepto de violencia. Uno quizás puede decir, bueno, entonces tengo que ser violento, tengo que ser agresivo y tomar el toro por los cuernos y pelear, gritar, ejercer la fuerza bruta para defendernos de los enemigos. Tengo que emplear la fuerza bruta, tengo que golpear, tengo que gritar a todas las personas para que entiendan y entren al reino de Dios. Pues obviamente no. No es nada que ver en la manera que quizás uno pudiera pensar con el término violencia. Recuerde que en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. En otra versión dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino es contra principados, es contra potestades, es contra los gobernadores espirituales de este siglo, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es nuestra lucha, iglesia. Hay una lucha espiritual. Por eso Pablo dijo, pues no ignorando las maquinaciones del diablo, para que no nos gane ventaja, sino que uno debe poner en acción todo el armamento que Dios nos da en Efesios 6, para que cuando venga la prueba, para que cuando venga los obstáculos, para que cuando vengan los problemas, para que cuando vengan las circunstancias, nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y nos vestimos de todo armamento espiritual para resistir cada maquinación del diablo. Y habiendo acabado, dice la Escritura, pues estad firmes y enfocados, ceñidos nuestros lomos con la verdad y enfocado nuestra mirada en el reino de Dios. Qué importante es entender entonces que la palabra violento, solo la gente violenta arrebata el reino de Dios. O sea, se refiere que los que arrebatan el reino de Dios, los que entran y forman parte de ese reino espiritual, es porque han tomado fuerza. Es decir, son personas decididas, son personas valientes, son personas esforzadas, que no se detienen ante nada, como el Señor lo dijo en esa palabra, que se esfuerzan y no se detienen ante nada por llegar al reino de Dios y por hacerlo manifestar en esta tierra. Vuelvo a mencionar, así sea que vengan circunstancias, así sea que vengan ofertas del enemigo para desenfocarlo del reino de los cielos, así venga tentaciones, así venga el pecado, así vengan las pruebas, venga lo que venga, nadie ni nada nos podrán desenfocar de conquistar el reino de los cielos, y nos podrán desviar a manifestarlo aquí en la tierra. Nada nos moverá, porque sabe, somos gente esforzada, somos gente valiente, somos gente determinada, somos gente con ese ímpetu que no se deja vencer por las ofertas terrenales y mundanales y del mismo infierno para poder hacernos tropezar. No, somos gente con un solo enfoque, con esfuerzo, con valentía. Recuerde lo que el Señor dijo en Josué: solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Se esfuerces y seas valiente. Y es lo que nosotros debemos hacer, iglesia. Debemos ponernos nuestro enfoque en el reino de Dios. No debemos poner nuestra mirada en las circunstancias. No podemos poner nuestra vista en las adversidades o en las pruebas, ni mucho menos escuchar las ofertas del diablo que ofrece a través de lo terrenal y a través de lo mundano y de lo corrompido. Debemos huir cuando el diablo quiera asediarnos para evitar que uno conquiste y uno llegue a ese reino de los cielos. Pero también ser personas violentas, personas esforzadas,
personas determinadas, a pesar de la oposición, a pesar de los ataques del enemigo, a pesar de la resistencia para frenar la obra de Dios que está representada en la iglesia aquí en la tierra, sino también somos esforzados, sino también somos valientes para poder traer la voz del reino de los cielos, para que se establezca, crezca y avance en la familia, en la casa, en las personas que necesitan ser trasladadas a ese reino espiritual. ¿Sabe? Cuando uno trae los valores, cuando uno trae los principios de su palabra, de un reino de verdad, de un reino de la luz, de un reino incorruptible, ¿sabe lo que hacemos con eso? Estamos desbaratando las obras de maldad. Estamos desarmando la obra del enemigo, ejerciendo influencia. Por eso Jesús dijo: yo he venido para deshacer las obras del diablo. Miren lo que dice, quiero leerlo en estas versiones para que entendamos aún más del concepto que Jesús manejó de la palabra violencia. Mateo 11:12, la Nueva Versión Internacional, dice así, escuche: desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Ha venido avanzando a pesar de la oposición y de la resistencia del maligno, del diablo y de las personas o cosas que él usa. Ha venido avanzando contra viento y marea. Solo la gente valiente y decidida logran formar parte de ese reino espiritual. En la versión de la traducción al lenguaje actual dice de la siguiente manera: desde Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logran formar parte de él. Entonces Jesús quiso decir: los violentos lo arrebatan. ¿Qué arrebata la gente violenta? El reino de los cielos. Dígale a su compañero que está al lado: si tú eres violento, tienes que arrebatar el reino de los cielos. Es decir, está diciendo: solo las personas esforzadas, solo las personas valientes, solo las personas decididas son los que se aferran. Escuche, son las que se aferran, toman la fuerza con ímpetu, se determinan, entran, forman parte, conquistan ese reino aquí en la tierra, pero también conquistan ese reino allá en los cielos. O sea, iglesia, Dios nos está diciendo: casa de los milagros, quiero gente esforzada, quiero gente valiente, quiero gente determinada, quiero gente decidida, que sin miedo. Y la Biblia dice que el amor echa fuera el temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor o cobardía, sino nos ha dado un poder, amor y dominio propio. Dios quiere gente esforzada, Dios quiere gente valiente, que se aferren al reino de los cielos, que se aferren y tomen a la fuerza con determinación y conquisten la patria celestial que está reservada a los que le aman y a los que se perseveran hasta el final, hasta el fin de los tiempos. El que perseverare firme y valiente y esforzado, ese tendrá el galardón del reino de los cielos. ¿Cuánto lo quieren tener? ¿Cuánto lo quieren tener? Dígale a su compañero de al lado: entonces sé violento en los reinos de los cielos. ¿Sabe, iglesia? Debemos seguir adelante, cueste lo que cueste. Miren lo que le voy a decir: debemos estar perseverando, enfocados y firmes y adelante, cueste lo que cueste, porque lo que pagó Jesús en la cruz del Calvario fue de un alto valor, como usted y yo quizás aún no alcanzamos a dimensionar ese sacrificio, ese precio.
todo lo que Él tuvo que pagar en la cruz para que usted y yo nos demos el lujo de vender nuestra salvación, de vender nuestra primogenitura, de vendernos y rechazar el reino de Dios por un plato de un reino perecedero, oscuro, mundano y terrenal. Debemos estar firmes hacia adelante, cueste lo que cueste, iglesia, porque Dios quiere de esa clase de gente en su reino. Los que no van a formar parte del reino de Dios, y al que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Los que no van a formar parte del reino de Dios, como lo enseña en el libro de Apocalipsis, son los cobardes. Los cobardes van a quedar fuera. Los indecisos, los inconstantes, los que era como, usted sabía que antes de ser Pedro se llamaba Simón, y que el nombre de Simón era caña, porque la caña con el aire se mueve de un lado para el otro, así de esta forma, mire, de un lado hacia el otro. Es inconstante en todos sus caminos, es indeciso, no se define. Por eso Jesús tuvo que tratar con Pedrito, tuvo que hacerle entender, hasta que se convirtió en Pedro, que es roca firme. Y ya no más fue ese Pedro indeciso, inconstante, influctuante, sino que se convirtió en una roca firme. Y es lo que Dios quiere hacer como piedras preciosas en sus manos. Él nos quiere convertir en rocas firmes, que no fluctuemos, que no claudiquemos, que no a la primera oposición o a la primera prueba tiremos la toalla. De eso se trata. Dios quiere gente determinada, valiente, decidida. A los indecisos e inconstantes y cobardes, dice ahí en Apocalipsis, que estarán fuera, que no formarán parte del reino de los cielos. Entonces, iglesia, cueste lo que cueste, no importando la oposición de los enemigos espirituales, no importando que se levanten para frenarnos, no importando que se resistan para cortar el avance del reino de Dios, a donde Dios te ha puesto para que tú florezcas, para que tú le busques, para que tú le sirvas, para que tú te esfuerces en avanzar y ser una roca firme. No importando si nos quieren hacer callar como iglesia, como reino de Dios, en cada creyente, en cada discípulo, sino que nosotros somos una generación que se esfuerza, somos una generación valiente, somos una generación que toma fuerza para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra y alcanzarlo allá en los cielos. Mire, le voy a compartir algo. Yo sé que todo mundo conocemos al presidente vecino de Estados Unidos, Biden. No sé si usted sabe, pero hace 33 años, en el año de 1988, se aprobó una ley que ojalá que en México se diera este tipo de ley. Una ley nacional de oración para su nación. No sé si usted sabía esto, pero hace 33 años pusieron la ley al presidente que logró promover esta ley, que cada presidente estaba obligado una vez al año, el primer jueves de la semana o del mes de mayo, a hacer una oración. Todos los habitantes de América, hacer una oración por su nación, hacer un clamor, pedir por Estados Unidos. Ojalá que aquí en México pudiéramos conquistar ese tipo de leyes, tener un tiempo de oración nacional por México. Y ellos, cada vez que toca el mes de la oración anual allá en Norteamérica, antes de eso sacan como que un escrito donde promulgan el decreto de oración. Y en los 33 años, ese decreto escrito siempre estaba el nombre de Dios.
Siempre estaba el nombre del Dios verdadero. Pero lamentablemente llega este presidente y en la promulgación escrita borra el nombre de Dios. No sé si usted sabía esto, pero esto es tremendo. De eso se trata, que hay enemigos que se están levantando para poder resistir, para poder oponerse a que el reino de Dios pueda establecerse en la tierra y poder traer salvación y restauración a las demás personas que lo necesitan. No sé si usted estaba enterado, pero hay enemigos espirituales y físicos que están tratando de forzar a quitar partes de la Biblia donde Dios condena el homosexualismo, donde Dios condena el lesbianismo. Personas que están intentando, que están hostigando a que aprueben el aborto, aprueben el asesinato a bebés inocentes. Enemigos que se están levantando en contra del reino de Dios, en contra de los valores, de los principios, de la cultura del reino de Dios, y que están influenciando a que puedan aprobarse el matrimonio igualitario. Enemigos espirituales que están usando a individuos para poder transgredir, para poder torcer esos principios de la palabra, para poder cambiar lo puro, lo santo por lo inmoral y lo inmundo, lamentablemente. ¿Sabe? Hoy en día muchas de las personas tachan a las iglesias como intolerante o incomprensiva. Pero yo le voy a decir una cosa: como iglesia de Dios tenemos la responsabilidad de no callar. Tenemos la responsabilidad de defender lo que es santo, lo que es puro, de defender los principios y los valores en la palabra. Como iglesia tenemos que defender y no hacer callar nuestra voz cuando quieren imponer algo y que lo vean normal. Y hasta eso nos tachan de homofóbicos. Pero le voy a decir una cosa: el reino de Dios ama al pecador. El reino de Dios ama a las gentes que desgraciadamente el enemigo las ha engañado y han perdido su identidad. El reino de Dios, la iglesia, nosotros amamos al pecador, pero lo que nunca vamos a callar y vamos a condenar es el pecado, es la práctica. Porque todo aquel que practica lo perverso, el pecado, es influenciado bajo un reino oscuro, es influenciado y sometido bajo el reino del diablo. Dios es misericordioso, Dios es amoroso, sí, y ama a los pecadores, pero a lo que no ama es al pecado. Y como iglesia es nuestra responsabilidad mostrar el camino de salvación, mostrar el camino de restauración, mostrar el camino de redención para esas gentes que viven engañadas y sometidas por la confusión del enemigo. ¿Sabe? Aunque el diablo venga con toda la furia y la boca del infierno, no podrá derrotar y no podrá hacer que retroceda el reino de Dios en la iglesia, en usted y en mí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella, porque les he dado en las llaves del reino, y porque todo lo que aten en los cielos será, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataren en la tierra será desatado en los cielos. No debemos temer, iglesia. Las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de ella. ¿Sabe?
El reino de los cielos sufre oposición hasta el día de hoy. Sufre rechazo, sufre resistencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. Solamente la gente determinada alcanzan el reino de Dios. ¿Sabe? Quiero terminar con esto. Hoy necesitamos más que nunca conquistar, sí, ese reino espiritual, ese reino celestial, el reino de Dios. Pero también aquí en esta tierra necesitamos conquistar nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque hay una lucha constante. Hay una batalla constante. Los deseos pecaminosos asedian, persiguen todo el tiempo aún a los escogidos. Como que las atracciones del mundo logran influenciar para distraer y sacarlos del propósito del reino de Dios. Esas atracciones del mundo como que logran distraer y sacarlos de la jugada, sacarlos de poder agradar a Dios y poner su vista en ese reino espiritual y distraerlos en su vida espiritual. La pregunta es: ¿nos dejaremos influenciar por los deseos engañosos mundanos? ¿Nos dejaremos influenciar por la corriente y la cultura de este mundo terrenal que está caído? ¿O nos esforzaremos y seremos valientes y determinados para alcanzar el reino de Dios allá en los cielos? Y nos esforzaremos para que también pueda ser la conexión de que ese reino en todo lo que haga se manifieste y lo establezca y avance en esta tierra. ¿Sabe, iglesia? Necesitamos ser valientes. Necesitamos ser decididos. ¿Sabe lo que necesitamos hacer? Dejar ya de una vez lo que nos hace sentir muy cómodos. Necesitamos ser decididos y valientes para dejar de una vez lo que nos hace sentir cómodos en nuestra vida cristiana, ahí todo relajado en nuestra vida espiritual. No, necesitamos ser violentos en nuestra vida de fe. Necesitamos ser valientes en nuestra vida de oración. Necesitamos ser esforzados en nuestra vida con la palabra, en nuestra vida de santidad, en nuestra vida de la búsqueda de Dios, en nuestra vida constante hacia el reino de Dios. Tenemos que ser valientes y decididos para morir a nuestro yo, iglesia, para morir a la religiosidad, para morir a la apatía, a la indiferencia, para morir a la pasividad. Debemos ser determinados para poder practicar los valores del reino de Dios en mi casa, en mi familia, en la iglesia, a donde Dios me manda, a donde Dios me ha puesto. Tengo que ser determinante para poder plasmar los valores, la luz de Jesús, a donde quiera que yo esté. Y te digo como Josué le dijo a los israelitas: escojamos a quién vamos a servirle verdaderamente. ¿Al Dios mundo? ¿Al Dios de la mundanalidad? ¿Al Dios de la indiferencia y de la apatía? ¿O acaso al Dios del pecado? ¿O al Dios de la comodidad? ¿O serviremos a un reino espiritual que nos demanda que nos levantemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Serviremos en verdad al Rey de Reyes? ¿Serviremos y enfocaremos nuestra mirada en lo que más apremia, en lo que es más importante, que es el reino de Dios? Si escogemos el reino de Dios, entonces ponte de pie. Si tú escoges servirle y enfocar tu vida espiritual en la búsqueda, no siendo inconstante, sino en la búsqueda al reino de Dios, ponte de pie.
Pero si tú has decidido servir a un reino terrenal, oscuro, y que los tiempos se aproximan para desaparecer, pues solamente me resta decirte que Dios te bendiga y te dé la valentía y la determinación de no dejarte perder por un mundo corrupto, oscuro, donde quizás lo puedas pagar muy caro en una eternidad sin el Señor. Recuerde, no importando los obstáculos, no importando lo que se presente, nosotros debemos tener un enfoque con la firmeza, siendo aguerridos, valientes, violentos, porque solamente los violentos arrebatan el reino de Dios. Y te recuerdo la palabra, por eso de aquí nace esta enseñanza. Los violentos, solamente los violentos arrebatan el reino de Dios. Cuando Dios dijo: yo quiero este pueblo mío, casa de los milagros, valiente, ese pueblo que arrebata mi reino, el reino de los cielos, ese pueblo valiente que no se detiene con nada. Cierre sus ojos. Padre, que tu palabra nos impulse en este tiempo a manifestar tu reino a donde estemos. Padre, que luchemos por nuestra salvación con temor y temblor. Que te sirvamos con la verdad, que te sirvamos con temor a Jehová, que te sirvamos verdaderamente. Señor, no importa lo que pudiera venir. Tú nos enseñaste: no tengas temor lo que pudiera hacer el hombre, sino más bien ten temor al que puede destruir tu alma y tu espíritu en el lago del infierno. ¿De qué nos valdría ganarnos al mundo si nuestra alma no forma parte del reino de Dios? Padre, en este tiempo nos levantamos en tu nombre y lo haremos con integridad, de verdad y con temor tuyo. Hoy quitamos en el nombre de Jesús los dioses de la mundanalidad, los dioses de la apatía, de la indiferencia, los dioses de la religiosidad y el pecado. Hoy quitamos de nuestra vida los altares de los pretextos y de las justificaciones. Y hoy edificamos un altar al Dios vivo, al Dios verdadero. Hoy nos levantamos, Señor, y no cesaremos de alzar nuestra voz para defender los principios, los valores, la santidad, la integridad, la familia, la vida, de manifestar tu reino aquí en esta tierra. Porque tú nos dices que las puertas de los enemigos y del infierno no podrán derrotar a tu iglesia, no podrán derrotar a ese reino espiritual, porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de Casa de los Milagros, el Tejar Veracruz. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, y tu salvación, tu resguardo, tu victoria de ti vendrá. Y nos esforzaremos con valentía, con esmero, con ímpetu, para poder manifestar el reino de Dios aquí en la tierra y poder conquistar el reino de los cielos, esa corona incorruptible, ese premio imperecedero. Padre, en el nombre de Jesús nos levantamos y no permitiremos que ninguna cosa nos distraiga de las cosas terrenales para desviarnos de las cosas espirituales que son de alto valor. Que tengamos la fuerza, la convicción de detener cualquier obstáculo o cualquier distracción de cualquier especie para apartarnos del reino de Dios. No nos dejaremos, sino seremos aguerridos, seremos esforzados, y por la fuerza y con ímpetu y valentía manifestaremos tu reino y alcanzaremos la gloria eterna en el reino de los cielos. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso a Jesús? ¿Puede repetir conmigo? Yo soy una persona determinante, valiente, que conquistará el reino de los cielos y lo manifestará aquí en la tierra. Amén.
Dile a tu compañero al lado, tienes que manifestar el reino a donde quiera que estés. Sé violento, sé esforzado y sé valiente. ¿Cuántos dicen amén? Tiempo, ¿verdad?, para preparar nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Y decía el pastor, los valientes arrebatan, ¿verdad? Si tú eres valiente y obediente al Señor, te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a bendecir las ofrendas, los diezmos. Y dice la palabra: llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, ofrendas voluntarias, primicias. Y dice el Señor, delante de mí lo levantaráis, ¿verdad? Dice Deuteronomio 12. Y Dios quiere que nosotros, cuando demos nuestra ofrenda, sea un holocausto, sea una ofrenda agradable, un sacrificio para el Señor, y elevemos nuestras manos, ¿verdad? Porque a Él se lo estás dando. Te voy a invitar a que levantes tus manos al cielo, levantes tu ofrenda, tu diezmo. Y Padre, en esta mañana hoy te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das. Hoy rendimos a ti, Señor. Hoy levantamos nuestras manos, nuestros votos, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia delante de tu altar, Señor, dándotelo a ti en obediencia, sabiendo y conociendo y experimentando el poder que hay a través de la ofrenda, Señor, a través del pacto, a través de la primicia, Señor. Hemos visto grandes maravillas en nuestra vida, Señor. Hoy bendecimos, Señor. Hoy te pedimos por nuestras necesidades, que tú los suplas de cada uno, Señor, que tú escuches nuestra oración, escucha nuestro clamor en esta mañana, Señor, que tú abras los cielos, derrames la bendición en gran manera, Señor. Si alguien necesita trabajo, que tú proveas. Si alguien necesita, Señor, economía, si alguien necesita, Padre, algo en su salud aún, Señor, va a haber a través de esta ofrenda, de este sacrificio, holocausto para ti, va a haber sanidad, restauración familiar, financiera. Hoy delante de ti estamos, Señor, y te entregamos a ti, Señor, ante tu altar. Recibe nuestra ofrenda con todo nuestro corazón y aplicamos tu preciosa sangre, de esa sangre que brotó, Señor, de tu frente por medio de esa corona de espina, trayendo la bendición de lo sobrenatural, trayendo la bendición, Señor, y la libertad de nuestra vida, de la escasez, de la pobreza, de la miseria, y que hay abundancia y que hay bendición en cada una de las familias, Señor. Hoy te damos gracias. Recibe nuestra ofrenda en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y los avisos, recuerden, esta semana tenemos, ¿verdad?, el privilegio de tener nuestra capacitación. Aprovecha, dile a tu líder, líder, quiero dar la clase, quiero participar, ¿verdad? Entrénate, serás un futuro líder, una futura líder. Y pues es bueno que tengas esa bendición, ¿verdad?, que puedes también tú compartir la palabra a otros, y así que arrebata la bendición. Dice que el reino de Dios es de los valientes, ¿verdad? No tengas temor, que te dé temor de dar la clase en la célula, no, aprovecha la bendición. Y también, ¿verdad?, líderes, pues tenemos los que tienen la clase a las 6 de la tarde, oración esta semana, los jóvenes a las 5 en línea, ¿verdad? Te voy a invitar a que pues tengas ahí el papá. De hecho, no sé si se han dado cuenta, nos estamos sentando como familia. ¿Por qué? Uno de los desafíos, ¿verdad?, como padres, para los que ya son padres, pues es instruir a tu hijo, ¿verdad? Y aún los jóvenes, yo les invito, padres, a que tengan ese hábito, ¿verdad? Yo sé que a veces cuesta, pero es bueno porque así tienes a tu hijo, tú eres el encargado de enseñarle la palabra. No toda la responsabilidad es del líder o del pastor, sino también tú como padre, como cabeza de tu familia, tú como madre, como líder, ¿verdad?, de tu hogar, pues es una bendición y es un desafío también para ti, ¿verdad? Hijos, pues obedezcamos a vuestros padres, ¿verdad? Te voy a invitar a que te pongas de pie, y vamos a recibir la bendición. Y pues hablando de eso, ¿verdad?, pues toma la mano de tu familia, ¿verdad?, de tu familia. Si no está tu familia, acércate a tu líder, ¿verdad?, y aprovecha esa bendición que tienes, el privilegio. Y si no está tu familia, tu esposo, tus hijos, pues también, ¿verdad?, profetiza
que estarán aquí, que estarán a tu lado, ¿verdad? Y que tú vas a ver una familia sacerdotal. Es una bendición. Muy bien, vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Tú, Señor, guardas a cada familia representada aquí, Señor, que tú bendices y proteges, Señor, a cada líder de hogar, a cada cabeza de hogar, a cada mujer, Señor, valiente que está aquí, Señor, en representación de su casa y de su hogar, Señor, que las familias están resguardadas en el hueco de tu mano, que hay un manto de protección sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada matrimonio, Señor, que hay amor, que hay armonía, que hay felicidad, que hay bendición, Señor, que el gozo del Señor es la fortaleza de cada familia, que el Espíritu Santo reposa sobre cada hogar, Señor, y que los cielos están abiertos, Señor, que tú bendices a cada familia y proclamamos esa palabra que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, Señor. Hoy bendice, Señor, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, que en el lugar que vayamos, en los trabajos, Señor, en la calle, en donde andemos, Señor, tu protección esté sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Puedo escuchar todo.